Hola, buenas noches. Una vez más acá en Contramundum. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con más videos, más libros y más pensamientos. Iré compartiendo con ustedes a medida que pueda y grabando estos videos y bueno, hablando sobre los libros que voy leyendo, bueno, y también reflexionando al respecto. Creo que eso es lo fundamental para construir pensamiento, sobre todo para poder construir también algo más sólido en relación a lo que es el mundo moderno. Mundo moderno se entiende en el fondo como liberalismo, marxismo, capitalismo, seres humanos de compra y venta, seres que niegan la trascendencia, que ya no tienen fe más que en la invención del progreso. Y contra eso este canal también está creado para poder difundir autores, libros, filosofía, historia, literatura, bueno, todos los medios posibles para poder comprendiendo esto, teología también. Bueno, he estado leyendo un historiador chileno que se llama Julio Retamal y su obra que se llama Después de Occidente, ¿qué? Ahí está. Bueno, no sé si se puede ver. Bueno, es una obra que conseguí el fin de semana recién pasado y que la leí bastante, o sea, no la solté durante el fin de semana. Me parece que es muy interesante este historiador chileno, católico apostólico romano, que tiene una visión de defensa en contra de lo perdido en este mundo moderno. De hecho, este ensayo se escribe para eso. Es una especie de forma de poder salvar y recuperar también lo que se ha perdido producto de esta modernidad desacralizada, en donde atomizada, en donde solamente todo se reduce a compra y venta, se reduce a la razón, a la lógica, a propósito de los que se creen racionalistas, porque la literatura es una estupidez tremenda por copiar cosas de Jesús Maestro. Pero sin ir allá, vamos a leer un poco este autor, que me parece que es un historiador muy interesante, uno de los pocos también y de los últimos que tuvo como propuesta la defensa de la tradición, la defensa del catolicismo y la defensa de los valores. Y hay que recordar que los valores siempre descansan, o sea, para tener valores primero tenemos que tener fe. Y la fe descansa en un sistema de creencia o una doctrina. No podemos tener valores sin fe. No hay valores si yo no tengo fe. Bueno, vamos a entrar en materia y bueno, acá tengo algunas partes subrayadas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, acá dice eh, hablemos de relativismo cultural, que actualmente está muy de moda, ¿cierto? Sobre todo en los discursos progresistas woke, los discursos liberales, neoliberales, que a pesar de que las personas que creen ser de izquierda con los discursos prefabricados, ¿cierto? Hay que entender que ellos también obedecen a lo mismo que hace un neoliberal de derecha que solamente está ensimismado en sus negocios, ensimismado en la eficiencia y en la productividad. Bueno, acá tenemos esta frase respecto al relativismo cultural. Cada individuo se realiza plenamente solo dentro de una cultura determinada. Incluso aquel que viviendo en ella la rechaza y desearía crear otro reemplazo. Esto resulta particularmente cuando se trata de los planos más profundos y recónditos, como puede ser lo de la religión, la filosofía y el arte. Un ejemplo claro es la expansión del cristianismo por el mundo. Ahí donde llegó acompañado de las demás formas de expresión cultural, produjo notables conversiones y vida espiritual de calidad. En cambio, donde trató de adaptarse a la cultura local, ha tenido resultados muy mediocres. Y América, cuando se habla de América, esto también es importante destacar, hablamos de Hispanoamérica, ya aquí lamentablemente, de manera simiesca, se trata a los americanos solamente a los gringos, a los estadounidenses, cuando ellos son América del Norte. Ya recordar que nosotros en América del Sur somos Hispanoamérica, somos hispanos, no latinos, como se dice de forma, considero a veces muy peyorativa por parte de los yanquis. Bueno, entonces acá dice, América es plenamente cristiana. Todo Hispanoamérica es católico, ¿cierto? O al menos se funda con el catolicismo.
Que después existan denominaciones protestantes o ya otra cosa. Pero cuando comienza la época de la conquista, recordemos que el patos o la civilización dentro de Hispanoamérica comienza a ser católica. Bien, entonces, América es plenamente cristiana porque la civilización occidental la penetró en todas sus formas. Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que el cristianismo, que son los seguidores de Cristo, o la fe católica, que es lo mismo, en otros videos probablemente explica la diferencia, pero acá en particular, lo que dice acá el escritor Julio Retamal es que la- el catolicismo cuando es absorbido por las civilizaciones de acá, es cuando funciona. Esto tiene relación con la iglesia moderna, por ejemplo. Lo que se está pidiendo actualmente es que la iglesia se adapte al mundo y no al revés. Es el mundo quien se debe adaptar a la iglesia. Algo parecido estaba tratando de decir acá Julio Retamal, una analogía. Y eso es lo que tener en consideración cuando se forman distintos pueblos y culturas. Entonces el catolicismo forma una visión, una totalidad de visión de mundo a las personas donde habitan ese espacio o ese territorio. Bien, recordemos que nuevamente Hispanoamérica se ha formado de esa manera, por eso hay vírgenes de Guadalupe, hay ciertas cosas culturales que no necesariamente responden al dogma. Ya eso también es importante dejarlo en claro. Hay muchas cosas que yo no comparto en absoluto acá en Chile que hacen como la fiesta de la tirana y meses de la Virgen. Bueno, eso ya es una cosa personal mía. Pero sí hay cosas culturales que eso también demuestra que por lo menos de la época de la conquista, como digo nuevamente, hasta la actualidad, se ha ido construyendo esta sociedad, por lo menos dentro de aspectos culturales, en términos católicos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Tengo otras cosas subrayadas. Por ejemplo, ya. Aquí también es importante recalcar esto sobre el catolicismo, que dice, el primer elemento es el catolicismo, el segundo es la tradición greco-romana y el tercero, el aporte germánico. Bueno, el catolicismo nació desarrollado, estructurado y definido en un espacio y un tiempo diferente de los que nos ocupan. El catolicismo se ha consolidado como religión universal a partir del momento que emergió de las catacumbas hacia comienzos del siglo IV. Bueno, aquí muchos han nombrado a Constantino, de hecho se han escrito novelas muy malas al respecto. Y dice acá terminó la persecución en su contra. Para comprender su esencia, conviene partir a mi juicio de algunas sentencias del propio Cristo, tal como nos lo muestran los evangelios. El Dios cristiano, uno trino, la Santa Trinidad. El Dios cristiano ayuda a encontrar el camino al reino que no es de este mundo, pero la libertad para arreglar su conducta y el medio en que se desenvuelve. En tanto el hombre ame a Dios, habrá cumplido con la primera obligación, pero no está de más insistir en este aspecto al compararlo con las religiones tradicionales del mundo antiguo. Ya, bueno, no olvidemos la Grecia antigua. Aquí estamos hablando de filósofos como Aristóteles, ¿cierto? Lo sigue Platón, y hay que rescatar mucho de ellos en varios sentidos. Bueno, la tradición nace, ya tenemos muchas cosas que rescatar en Grecia, como por ejemplo los anhelos de la perfección, la belleza y la verdad, que creo que son necesarios, ¿cierto?, para poder llevar a cabo también una vida antimundo moderno. Porque estamos viviendo en una época de la degradación del hombre, la degradación del ser humano, y los griegos, como principios o ideales, tenían la exaltación del ser humano y además también el camino a la perfección. Por eso ellos tenían esculturas de hombres musculados porque anhelaban ser como ellos, ¿cierto? Querían ser bellos y querían también ser inteligentes, por eso estaba el estudio y tenían disciplinas tanto en el campo intelectual como en el campo físico. Mente, cuerpo y espíritu. No era posible separarlo y dentro de estos tres puntos y principios eran los que formaban el camino a la perfección del hombre, lo cual se ha perdido bastante, sobre todo en la actualidad con la idea del progresismo woke,
en donde está la degradación total, el nihilismo aberrante, que lamentablemente también termina eh, comiendo las conciencias y las almas humanas. Me parece que eso es una manera de combatir a este mundo moderno, es seguir el camino de la perfección, entendiendo que somos seres imperfectos, totalmente imperfectos, pero siempre queriendo o buscando la superación de sí mismo. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Y el elemento, bueno, romano también, que es clave, ¿cierto? Tenemos el Imperio Romano, que a pesar de que el Imperio Romano cuando cae, muy pocas instituciones se mantienen en pie. Bueno, una de esas es la Iglesia Católica. Y de hecho la Iglesia Católica también es la que ayuda a mantener el imperio. Bueno, luego ya con el tiempo pasan las cruzadas, ¿cierto? Tenemos también el Imperio Sacro Germánico, el Imperio Romano Sacro Germánico y otras cosas más que probablemente podamos ver. Por eso se habla del aporte germánico. Recordemos también que en las cruzadas se puede ver ese espíritu, y no solo espíritu, también se ve el aporte sanguíneo germánico, que siempre es muy combativo, muy peleador, muy guerrero, que también se ve bien claro en las cruzadas. Bien, esos son los elementos en el fondo. Bueno, también no hay que olvidar de alguna otra manera la parte judía, ¿cierto? No olvidemos el Antiguo Testamento, ya que es como una especie de inicio, si se quiere. Bueno, acá también dice, importante, en la Iglesia Católica no hay verdad sin vida, ni vida sin verdad. Nadie puede salvarse por el solo conocimiento de la doctrina. Bueno, acá justamente cuando ya hablamos de la Reforma en el siglo XVI, con Martín Lutero, ¿cierto? Que hablaba sobre la sola fe, ¿cierto? O la sola escritura, y aquí, bueno, acá decía que solamente con creer ya estaba la persona salva, ¿cierto? O salvo. Pero acá en el catolicismo, y esto también tiene una base en Santiago Apóstol, es que el ser humano se salva siempre y cuando su obra en la carne lleva a cabo el Evangelio. Esa es como fundamentado, nuevamente digo, en Santiago Apóstol. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que tiene con lo moderno, porque en la modernidad, como sabemos, generalmente siempre con lo que cuando pasa el tiempo se piden menos esfuerzo. Y en este caso, ¿cierto? La reforma es es un síntoma de la modernidad. Tenemos a Martín Lutero que simplifica el catolicismo de una manera, entre comillas, más racional, eliminando ciertos rituales del cristianismo, para llevarlo a cabo a la sola fe. Después de eso, obviamente, no sé en qué terminó, pero ese es el inicio del protestantismo. Eh, bueno, acá esto es muy interesante también tomarlo en consideración. Bueno, es que este libro no solamente habla del catolicismo, es la primera parte, en el fondo, hablando de la tradición, y dentro de esto aparece otra frase: el catolicismo no fue nunca dialogante, ecuménico ni aperturista. Por el contrario, fue siempre obstinado, humilde pero persistente, cerrado al diálogo y abierto a la conversión incondicional a Cristo. El cristianismo no tuvo hermanos separados, ni compañeros de ruta, ni siquiera hombres de buena voluntad. Tuvo mártires, neófitos, conversos y misioneros, y conquistó el mundo. Mientras las persecuciones de los primeros siglos, el catolicismo hubo de refugiarse en las catacumbas para poder subsistir. Bueno, después de esto ya nombra al dictar a Constantino el Grande en el año 313. Pero bueno, mira, acá es bien claro. El catolicismo es jerárquico, ya primero que todo, obedece a una jerarquía, es algo vertical, no horizontal. Y este comentario probablemente también tenga relación con la modernización de la iglesia, ya en donde existen estos concilios, asambleas ecuménicas, en donde se juntan varias religiones en el fondo como para poder tener amistades. Y la fe católica es bien simple, o mejor, bien clara en sus principios, de decir, acá es la única verdad y es la de nosotros. Siempre ha sido así, desde un comienzo. No andan compartiendo en el sentido de decir, hey, todos podemos creer en todos, saquemos un poco de budismo, de hinduismo, de judaísmo. No, eso no es cierto.
Eso es falso. De hecho, ninguna religión, en el sentido de la tradición, aceptaría aquello. Imagínese usted un judío diciendo eso. Es imposible. El hinduista, por lo demás, tampoco diría eso. El hinduista de la tradición. Lo que sí se puede hacer es estudiar religiones comparadas y poder ver qué cosas le llaman la atención unas de otras. Y por supuesto, admirarlo. Sin embargo, la religión cuando se practica o el dogma es solamente uno, ¿ya? No son mezclas de esto que promete el New Age, que por lo demás el New Age también es una ensalada del capitalismo, de lo neoliberal y progresista woke, que responde a lo mismo, a destruir y a los desvinculantes de todas las cosas en los puentes entre el hombre y la divinidad. Por eso es mucho más fácil refugiarse en un puré de estupidez y una ensalada de tonteras antes de realmente seguir una auténtica tradición. Y por lo demás, las tradiciones siempre también responden a los pueblos donde los ciudadanos habitan, ¿ya? Eso también hay que tenerlo muy en consideración. Y aquí también hay que considerar también el catolicismo que dice no tuvo hermanos separados, porque hoy en día tiene muchos hermanos separados. Primero está el cisma con Oriente, ¿ya? Dentro de los ortodoxos y los romanos. Ahora, hoy en día son hermanos, ¿cierto? Hay un conflicto ahí entre las dos iglesias de que este tiene que volver a la ortodoxia, este no. Y también tenemos los protestantes, que también son hermanos separados de Roma, no de Oriente. Eso también es. El protestantismo nace de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero era católico. Entonces, por eso también aquí es un hijo. eh, no sé cómo llamarlo, del catolicismo romano, ¿ya? Medio rebelde, otros quizás un hijo medio extraño. Bien, y también hombres de buena voluntad, porque también hubieron mártires, mataron gente, los santos morían, ¿cierto? De una manera no muy agradable, y también a muchos guerreros también. Eh, Hablemos de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que fue un guerrero, San Agustín, San Francisco de Asís, que ellos no vivieron toda su vida así, ¿no? Pelearon, ¿cierto? Tuvieron mujeres. Así que, bueno, y el otro libro que les quería también, que voy a aprovechar de hacerlo bastante, eh, lo más corto posible, ya que es de este autor, que probablemente ya lo vea después con mayor atención, y bueno, es Eric Kuhnheld Leding. Este es un autor austriaco o belga, no lo recuerdo bien. Pero bueno, es un historiador, filósofo también, que tiene una crítica importante. El libro se llama Libertad o Igualdad. Ahí está. Bueno, bueno, este autor obviamente es una crítica a la democracia, al liberalismo, por supuesto. Obviamente era católico. Y aquí nace lo importante. Actualmente los partidos de derecha tienen personajes que se dicen ser liberales y capitalistas y son católicos. Eso es totalmente contraproducente, eso no existe dentro de la doctrina. Por algo también están las cartas papales, varias cartas papales que están en contra del liberalismo del siglo XIX, ¿cierto? Usted puede leer bastantes, tanto en internet, por si no me cree. Y, o por si no compra libros, porque varios no les interesa leer. Ya. Ya, por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre la democracia, pues. Obviamente los padres del liberalismo tenemos a Adam Smith y uno de los personajes más nefastos o totalitarios del siglo XX es Joseph Stalin, ¿cierto? Bueno, estos dos señores, profetas de distintos lados ideológicos, en el siglo XX se levantan para poder encarnar ese paraíso perdido en la tierra. Ambos, bueno, Smith fracasa desde el aspecto filosófico y el señor Stalin desde el aspecto más atroz a través del totalitarismo de la Unión Soviética. Bueno, aquí tenemos las denominaciones, curiosamente las de la democracia y lo democrático. Dentro de los dos lados filosóficos o políticos siempre están hablando de la democracia. Es curioso que ambos entienden la democracia como algo distinto, uno desde el punto de vista del voto y otro desde la participación ciudadana. Entonces, porque cuando tenemos a un liberal cree que ser democrático es elegir de manera libre a los partidos políticos que ya existen por una tradicional en el país,
y a los políticos que generalmente siempre salen electos por alcance de nombre, etc, etc. Y el marxista, ¿cierto?, cree en la democracia, que participa el ser humano dentro de las decisiones, no sé, por el legislativo, qué sé yo, y dentro de las decisiones del gobierno, porque también veamos que los proyectos de ley un ciudadano común y corriente no participa, así que eso es lo que cuando espera la izquierda del marxismo de la democracia. Bueno, para el escritor Eric von Kuhler-Ledin dice: la mera simpatía por las clases inferiores no es democracia, sino demofilia, lo dice. Bueno, él obviamente está diciendo que al hablarnos de esa manera, de que existe una especie de enfermedad por la democracia. Bien. Bueno, y que advirtió en el fondo, y es importante subrayar con claridad, qué es lo que nos quieren decir los autores cuando critican la democracia. Y es obviamente que es un medio, en el fondo, para poder esconder lo que jamás se va a llevar a practicar. Y además, los católicos generalmente, del pensamiento tradicional de la contrarreforma, son monárquicos, ¿ya? Es decir, ellos creen en las monarquías, ¿ya? No están a favor de las democracias, ni las libertades, ni los liberalismos, que en el fondo fueron movimientos o ideas que pelearon dentro o combatieron dentro de la Revolución Francesa para poder cambiar el antiguo régimen, en este caso el liberalismo. Entonces, lo que tenemos acá, que el escritor cita a varias de estas personas, como por ejemplo, tenemos a Hamilton. También hay un historiador muy interesante, Fustel de Coulanges, que coincide más o menos que la democracia, que son algunos padres fundadores, que la palabra democracia es un equivalente a una forma, ¿ya? Siempre se habla como de democracia directa, que es una imitación un poco a lo que decía Rousseau. Entonces dice que finalmente la democracia es una definición abstracta para muchos pensadores que ven que la democracia es como una especie de abstracción que muchas veces no se lleva a cabo y que solamente es una palabra para poder disfrazar un poco las jerarquías también dentro de los gobiernos, por más que se llamen republicanos o liberales. Y Alexander Hamilton, que era un tipo bastante conservador, él decía que criticó apasionadamente la democracia, diciendo que finalmente que la gran mayoría, porque muchas veces se entiende eso como democracia, vamos a ser democráticos, vamos a ser la gran mayoría, pero generalmente la gran mayoría es estúpida. Entonces las respuestas o las ideas o decisiones que aparecen a través de la democracia muchas veces provocan un error o una equivocación. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya, aquí también es muy interesante esto en relación a la democracia, que ya es lo último que voy a leer. Pero esto que tiene que ver con el poeta inglés William Blake, está citado acá, al igual que el historiador Jacob Burckhardt, que es un historiador tremendo, se puede comparar como con Oswald Spengler en cierta medida. Bueno, acá, primero, citemos al señor el Marqués de Sade, es el padre de los progresistas, la obra de los progresistas, bueno, un degenerado de primera categoría. El mejor conocido Marqués de Sade por sus desórdenes sexuales fue uno de los más originales defensores de la dictadura democrática. Combinó su fanático amoralismo con la exigencia de extender el principio de la igualdad, no solo a todos los hombres, sino también a los animales y las plantas. Lástima que nadie haya escrito aún una biografía rigurosamente científica sobre este monstruo, tan interesante desde el punto de vista de la historia del espíritu, nos dice el escritor. El historiador liberal, que es Fustel de Coulanges, que tiene un libro sobre que leí sobre la muerte, sobre las civilizaciones de Roma, Grecia, bueno, no recuerdo el nombre. Bueno, este historiador dice que sabía también que los tiranos de la antigüedad se habían servido de la igualdad también como medio de dominio. Era como una especie de retórica para poder dominar mejor y embrutecer más al pueblo. Bueno, este proceder también le llamado la atención de Platón, que es esencial. Bueno, aquí hablamos de la democracia clásica de Atenas, es distinto a lo que se entiende hoy día como la democracia neoliberal o democracias liberales. Porque acá la democracia en Atenas
era dirigida, ¿cierto?, por personalidades relevantes. Estamos hablando de filósofos, personas cultas que llevan al cultivo de la inteligencia, y no tipos como lo hacen acá, como la oligarquía o las familias que tienen dinero. Bueno, y aquí también cita a Dostoyevsky, como en la novela Los demonios. Y dice acá lo siguiente. Eh, Chikaliov es un genio, ha descubierto la igualdad. Todo es tan hermoso en su cuaderno. Para él existe también el espionaje y quiere que los miembros de la sociedad se vigilen y se denuncien mutuamente. Cada uno pertenece a todos y todos a unos. Todos son esclavos y todos son iguales en su esclavitud. Para caso de necesidad se tiene la denuncia y el asesinato. Pero lo esencial es la igualdad. Describió Dostoyevsky en el siglo XIX, el siglo XXI, con esas palabras, en la novela de los demonios. Curioso, ¿no? Todo lo importante es la igualdad, lo importante son los derechos. Aquí somos todos personas y todos tenemos derecho a todo. Esa es la típica consignas prefabricadas que se andan ahí emitiendo como para poder tener un buen abrazo con el mundo. Y si usted critica esto inmediatamente, pasa a ser un facho, un nazi y epítetos que no tienen relación con eso. Basta solamente leer a los griegos para, para darnos cuenta de esto. O sea, Platón estuvo muy lejos de ser un nazi. O sea, estamos hablando que nació el socialismo, nació en el siglo XX, luego de la Primera Guerra Mundial, el fascismo también. Platón, ¿cuántos siglos atrás? Por lo menos 20, 19 siglos. Bueno, y también acá voy a citar al poeta inglés William Blake. Y acá dice lo siguiente. Una misma ley para el león y el buey ha degenerado en opresión. Para Jacob Burckhardt. La igualación era un elemento destructor que había que recorrer un ciclo fatal para detenerse. Y de ser así, hacia el mundo de la ocasión para recuperar su equilibrio. El fin de la canción es este. La desigualdad humana volverá a encontrar su puesto de honor. Así lo vio Burckhardt y yo creo que está totalmente en lo correcto. Para uno es lamentable, para la otra, para mí es lo que es. Y en base a esto no podemos negar la realidad. Se puede negar. De aquí hay dos lugares. O sea, hay dos alternativas dentro de lo filosófico. O tú te adaptas a la realidad, tu mente, o tú adaptas la realidad, o tu mente la adaptas a la realidad, que es el idealismo más aberrante que existe hoy en día, creyéndonos cosas que no somos. Bueno, acá hay un camino importante para terminar el video, que es la tradición, ¿cierto? La tradición tiene principios, la tradición tiene por lo demás un sistema, y además tiene muchos escritores nutritivos en filosofía, en historia, literatura, etc. Versus la modernidad, que es pura razón, la racionalidad, lo abstracto, niegan el espíritu, niegan el alma, la inmortalidad del alma, niegan también las razones del corazón, como dijo Blaise Pascal, filósofo católico. Y bueno, hoy en día, gracias a la razón, a todo lo empírico y a los sistemas económicos que nos estaban prometiendo y promoviendo el bienestar y el paraíso en la tierra, hoy en día tenemos seres desarmados, tenemos seres sin principios y el único principio que es eficiencia, productividad, más dinero y más dinero. Eso obviamente el espíritu está enterrado, en el cementerio, está lleno de alma y a nadie le importa. O quizás en el museo más rasca que usted encuentre, va a encontrar todos estos principios que algún día hicieron grandes y construyeron grandes imperios. Imperios que por lo demás se construyeron con invasiones, es correcto. Pero gracias a esas civilizaciones, la humanidad conoció a grandes líderes y a grandes hombres que hoy en día podemos admirar y seguir, y también que nos puedan sean dignos de admirar y nos pueden también entregar una esperanza en este mundo, pero lo cual es más importante, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante para que nos pueda dar esa vía, ese camino para la mejora de nosotros como seres humanos imperfectos que somos. Bueno, eso es por hoy.
una crítica al Estado moderno. Tenemos estos dos escritores, vamos a seguir leyendo. A Julio Retamal Faberau, chileno, después de Occidente, y a Eric von Kuhlhörn-Ledin. Así que tenemos estos dos escritores, bueno, tenía a Leon Bloy también por ahí, a Nicolás Verdayev, y por ahí también apareció las lecturas, han vuelto a aparecer en mi vida las lecturas de Julius Evola, Ernest Junger y Oswald Spengler. Así que eso, muchas gracias por ver, hasta la próxima.